quien afirma que no hay nada nuevo en publicación de Wikileaks sobre el expresidente ingeniero Lucio Gutiérrez. Declaraciones que el presidente habría hecho en el mes de octubre de 2005 en Bogotá. Asambleísta Fausto Cobo, Washington Delgado lo saluda. Interesados en este tema, ¿usted qué postura tiene? Muchas gracias de atendernos. ¿Qué postura tiene ante las declaraciones que están apareciendo ahora en la Wikileaks por parte del presidente Lucio Gutiérrez, cuando estuvo en Bogotá en octubre de 2005 en un almuerzo, sobre el hecho de que debe de cuidarse la postura del ministro Rafael Correa, de aquel entonces y actual presidente, postura anti-estadounidense? Bienvenido, buenos días, lo escuchamos, asambleísta. Buenos días, muchas gracias. La prensa internacional ahora aparece como prensa rosa, el wiki, el waka, y no hay nada de nuevo en cuanto a se refiere a las declaraciones hechas por Lucio Gutiérrez. Todo el mundo sabe que Hugo Chávez, que Rafael Correa tienen una posición anti-Estados Unidos. A nosotros nos preocupaba mucho, porque lógicamente el mayor mercado del Ecuador es Estados Unidos. Aquí no hay que defender una posición ideológica, sino pragmática. ¿Y qué pasa con los atuneros, los camaroneros? ¿Qué pasa con los que se dedican a las flores? ¿Qué pasa con con el mayor mercado que tiene el Ecuador? Entonces no hay nada absolutamente de nuevo. Yo me encontraba en Colombia con el presidente Gutiérrez, no participé de esa reunión, pero lógicamente él se reunía con muchos empresarios, con muchas personas que como expresidente le venían a contactar a ver cuál era la posición después del golpe de Estado que se había dado aquí en el Ecuador, y en donde Rafael Correa fue uno de los líderes golpistas contra Lucio Gutiérrez fue justamente Rafael Correa. ¿Usted cree entonces que la posición del expresidente Lucio Gutiérrez era en base únicamente a la parte ideológica por parte del entonces ministro de Finanzas, Rafael Correa? Claro, él había irrumpido en el panorama político de una manera oportunista y ya se le veía sus ambiciones y lógicamente su postura clara como ministro de Economía en cuanto se refiere a la posición frente a Estados Unidos y frente al mundo occidental. Él estaba ya alineado con el populista de Chávez, que tiene allí a su pueblo lleno de miseria y utilizando el poder de una manera autoritaria. Ya, otra de las opiniones del expresidente Lucio Gutiérrez habría sido en el sentido de pedirle protección a los Estados Unidos durante su prisión en Ecuador, ya que él estaba planificando regresar a Quito para que lo juzguen, estar en la cárcel, dice, para lavar su imagen, y que sea juzgado en forma justa. El canciller de la República, Ricardo Patiño, manifiesta que hay que investigar en base a qué el coronel Lucio Gutiérrez le solicitaba a los Estados Unidos esa protección. Mire, eso no tengo yo conocimiento. Yo he conversado con Lucio Gutiérrez, me ha dicho que no es así. En todo caso, lo que estábamos haciendo nosotros en Brasil, en Lima, y con todos los que podíamos hablar, es denunciar al país, denunciar al mundo el golpe de Estado que se había dado acá. Pero el Pativideos no tiene autoridad moral para hablar sobre ese tema, porque él anda por allí con el Wikilucas, dando asilo, no sabemos si en territorio ecuatoriano o uruguayo, por allí justamente al que está haciendo la prensa rosa internacional. Bueno, es Quinto Lucas, ¿se refiere usted al vicecanciller? Sí, exactamente. Ya, no, sí. Es que no sabemos si es en territorio uruguayo o es en territorio ecuatoriano, porque como es uruguayo y tenemos un vicecanciller uruguayo, entonces no sabemos si estaba dando a nombre de Uruguay o a nombre de Ecuador. Bueno, esto justamente a mí me informaron la semana anterior, no conocía de esta parte tampoco de Quinto Lucas. Él es uruguayo, nacionalizado ecuatoriano, y es nuestro vicecanciller. Entonces, en resumen, asambleísta Fausto Cobo, ¿usted considera que las opiniones del expresidente Lucio Gutiérrez son lo que todo el mundo opinaba en aquel entonces y no tendría ninguna otra trascendencia? Ninguna otra trascendencia. Nosotros tuvimos el valor, como nunca antes en la historia del país, de venir acá, entregarnos a la justicia, que en ese momento se encontraba sumamente politizada, y fuimos a la cárcel. ¿Cómo está la posición actual suya, asambleísta Fausto Cobo, en el tema de la delincuencia, todo este tema? Ya conocemos que ayer Gustavo Yalt renunció y estaría por renunciar Miguel Carvajal.
Mire, yo creo que es lo mínimo que se les podría pedir si tuvieran un poquito de vergüenza después de lo que pasó el 30 de septiembre y de lo que está pasando en el Ecuador. Hoy han mandado una reforma a la ley adefesiosa que aprobaron en septiembre del 2009, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en donde ellos regresan nuevamente a la posición inicial de hace 4 años, que estaba en vigencia la Ley de Seguridad Nacional y que la criticaron y dijeron que era una ley del imperialismo yanqui, que las Fuerzas Armadas ecuatorianas estaban infiltradas en sus organismos de inteligencia por la CIA, que no debían participar, pusieron en la Constitución, en la seguridad interna del país, como que se tratara de una institución que haya causado algún daño al país, cuando las Fuerzas Armadas ecuatorianas siempre han dado muestras de profesionalismo, de responsabilidad. Y ahora están pidiendo que la seguridad interna sea también partícipe, en seguridad interna sea también partícipe las Fuerzas Armadas ecuatorianas. ¿Usted cree, como ex militar, asambleísta Fausto Cobo, que hay tanto a ex militar, inclusive de todas las ramas, con experiencia en materia de seguridad, que alguno de ellos pueda ocupar un cargo como ministro de Seguridad o también como ministro de Gobierno y Policía? Mire, es que este gobierno vino con complejos, con odios, con revanchas, en contra de la institución militar, y ahora la revolución ciudadana se fundamenta más en las Fuerzas Armadas que en la ciudadanía. Y claro, nosotros estamos partícipes que un ciudadano, cualquiera que sea pero capacitado, con conocimiento, como es en otros países, sea el ministro de Defensa Nacional. Pero si no lo hay, entonces pueden echar mano de militares honestos, de militares profesionales que conocen del tema. No es posible que hayan puesto a un arquitecto de secretario de inteligencia y terminó en el 30 de septiembre sin saber absolutamente nada del presidente de la República. Por eso, esas leyes adefesiosas les están pasando factura. Bien, lo dejo con su despedida, asambleísta Fausto Cobo. Estamos a la expectativa siempre de su actuación en la Asamblea. Muy gentil, muchas gracias por darme este espacio democrático. Muy bien, muchas gracias. Vamos al corte comercial directo.